vamos a hablar de Sfirat HaOmer, pues tengo que cumplir mi promesa, fuerza. Vamos a intentar decir algunas cosas sobre Sfirat HaOmer, espero que sean útiles. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre los psukim de Sfirat HaOmer. Está en el capítulo 23, versículo 9. Parashat Emor es la parasha de la semana, por eso. Capítulo 23, versículo 9. Dice la Torah así: Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el Bnei Israel ve'amarta alehem, y habla a los hijos de Israel, diciéndoles: Kitavou el Aretz, cuando lleguen a la tierra de Israel, Asher ani noten lachem, uktzartem et ktzira, llega la hora, la época del año de la cosecha. No, 9. Va'aveitem et omer reishit ktzirchem el hakohen. Dice la Torah, primera cosecha, o el primer atado de la cosecha, se tiene que entregar al Cohen. Veinif et haomer lifnei Hashem, el Cohen lo va a, ¿cómo se dice? Lanif, levantar. La palabra levantar no sé si es exactamente levantar. Sí, el hanif, o sea, ok. Levantar ante Hashem. Lirtzonhem. Mi majorat Shabbat yenifenu a Cohen. Al día siguiente de Shabbat, ahí es cuando lo va a levantar ante Dios el Cohen, este atado. Salto unos psukim ahí que vienen entrando en detalles de los korbanot que se van a hacer acompañando al Homer, porque vienen varios korbanot. Llega ahí la mitzvah del pasuk Tetva, versículo 15. Usfartem lachem mimochorat Shabbat, y al día siguiente, después de Shabbat, contarán para ustedes miyom aviachem et omer atnufa. Ahora, ¿cuándo es mimochorat Shabbat? El día de donde se ofrece este omer atnufa, aquel omer que lo levantaron. Sheva Shabbatot mimot tiyena, 7 semanas completas van a contar. ¿Hasta cuándo? Ad mimacharat a Shabbat Ashvit, hasta después de la séptima semana, contarán 50 yom, kisperu 50 yom, contarán 50 días. Vikraftem mincha hadasha la Hashem, entonces, al llegar al 50º día, se va a ofrecer un korban nuevo, una mincha nueva para Hashem. Esta mincha es el korban conocido como Shtei Alechem, el korban que se ofreció en el día de Shavuot. ¿Okay? Y aquí también otra vez entra la Torah en detalles de los korban, porque este korban de Shtei Alechem, igual como el korban Omer, aparte de la ofrenda del pan que se hacía del trigo en Shavuot, o el Omer que era de cebadas, fue acompañado con korbanot, con kvasim, con izim. Todo esto aquí entra en detalles de los korbanot, que no vamos a dedicarle ahorita el tiempo, porque esto es otro tema, es más técnico, hay que saber qué korban y todos los detalles. Ok, al observar esta parashá, nos damos cuenta de algo muy interesante. La palabra que más se repite en esta parashá, ¿cuál es la palabra que se repitió varias veces? La que es más común aquí, ¿no? La Cohen es una palabra que en todo Jumash Vaikra aparece casi en cada pasuk, porque es la parasha, se llama Torat Kohanim, pero la palabra que más se repite aquí es la palabra Shabbat. Empieza diciendo en el pasuk Yud Aleph dice Veinif et haomer mimachorat Shabbat, y luego el pasuk Tetvav, cuando habla del Omer, que cuando se ofrece el Omer dice mimachorat Shabbat, al día siguiente después de Shabbat. Cuando habla de Sfirat HaOmer, de la Sfirá, dice Usfartem lachem mimochorat Shabbat, al día siguiente después de Shabbat. Cuando habla de las 7 semanas que hay que contar, dice Sheva Shabbatot mimot tiyena, 7 Shabbatot. Y cuando habla de que se cuenta hasta el día 50, dice Ad mimochorat Shabbat Ashvit lisperu 50, hasta después de la séptima semana, a Shabbat Ashvit.
Y aquí hay dos preguntas. Entonces, primero se usa Shabbat aquí para el día de Pesach. Ustedes saben que había una discusión muy fuerte entre los Perushim y los Dukim acerca de esta ley de Sfirat HaOmer, porque la Torah dice que Sfirat HaOmer empieza Mimajorat Shabbat, al día siguiente después de Shabbat. Los Dukim, aquellos que no creían en la Torah Shebe'al Peh, o sea, los reformistas de entonces, dijeron de que Shabbat es Shabbat, o sea, día sábado, y Mimajorat Shabbat es un domingo, que sí que Sfirat HaOmer siempre debe forzosamente que empezar en un domingo. Ahora, ¿qué domingo? Entonces ellos tomaron que, como se está hablando aquí del Omer, quiere decir que el primer domingo después del Korban HaOmer. Quiere decir que la fecha no era fija para Sfirat HaOmer. Depende en qué día de la semana caía Pesach. Si Pesach caía en un domingo, entonces Sfirat HaOmer empezaba una semana después. Si Pesach caía en un sábado, Sfirat HaOmer empezó un día después. Que si pudiera haber una variedad, un cambio de una semana completa en cuanto a cuando empieza Sfirat HaOmer en fechas, y esto obviamente implica para la fiesta de Shavuot. A veces Shavuot podía caer en 6 de Sivan y a veces una semana después. Okay. Esto es, según los Zukim, obviamente que los Prushim, o sea, los Jajamim que recibieron Torah Shebe'al Peh desde Moshe Rabbeinu en Har Sinai, tenían la tradición desde Moshe Rabbeinu que Shabbat aquí no se refiere al día sábado, sino Shabbat aquí se refiere al día Pesach. ¿Por qué al día Pesach se le llama Shabbat? Porque también es un día de Shabbat, es un día de descanso. Shvita, Shabbat milashon Shvita, ubayom hashvi'i Shabbat va'inafash. El día sábado se descansa del trabajo, por eso se llama Shabbat. Si Shvita es una huelga, o sea, no se trabaja. Y como fiesta también es un día donde no se trabaja, está prohibido el trabajo, también se le puede llamar Shabbat. ¿Okay? Entonces Shabbat aquí se refiere al primer día de Pesach, y es por eso que cuando habla del Omer, del Korban HaOmer, dice mi Majorat Shabbat Yenifenu, porque el Korban HaOmer se ofreció el segundo día de Pesach, y cuando habla de Sfirat HaOmer también dice mi Majorat Shabbat, porque empieza Sfirat HaOmer al segundo día de Pesach. Y cuando habla y dice Sheva Shabbatot Temimot Yena, se refiere que hay que contar 7 semanas. Entonces, primero tenemos Shabbat como un concepto que viene a representar el día de Pesach, y luego cuando hablamos de Sheva Shabbatot, la palabra Shabbat ahí significa semana. Sheva Shabbatot significa 7 semanas. Entonces, Shabbat ahí no es el concepto de un día, Shabbat, un día de descanso, sino Shabbat como una semana completa. Ok. Y aquí viene la pregunta. Ok. Los Prushim tienen la razón, la halajá se quedó como los Prushim, que Shabbat aquí significa Pesach. Pero la pregunta que surge es, si la Torah quiere decir Pesach, ¿por qué no dice en forma clara para que no se preste a mala interpretación o a dudas? Que diga mi Majorat Pesach, o mi Majorat Hag, o mi Majorat Yom Tov Arishon Shel Pesach. Que diga en forma clara, ¿por qué decir mi Majorat Shabbat? Nunca encontramos que la Torah utiliza la palabra Shabbat para describir un Yom Tov. Entonces, ¿por qué dice mi Majorat Shabbat? Es una pregunta. Obviamente, nosotros sabemos que Shabbat está bien, estamos de acuerdo que aquí en este caso Shabbat no significa Shabbat sábado, sino significa el Yom Tov de Pesach. Pero ¿por qué la Torah lo dice de manera que se prestaba para discusiones? Viene Rabbi Shimshon Refiel Hirsch y él explica así. Como vemos que la Torah habla sobre el Omer, ¿y qué dice la Torah acerca del Omer? La Torah dice Va'aveitem, en Pasuk Yud, Va'aveitem et Omer reishit ktzirchem el hakohen. O sea, el primer atado de la cosecha tiene que ser ofrecido en Beit HaMikdash. Quiere decir que desde que se empezó, llegó la cebada a crecer y a madurar, todavía no se puede cortarla, no se puede cosechar. Porque la primera cosecha tiene que ser ofrecida como Korban HaOmer. Hay que esperar con la cosecha hasta que llegue el primer día de Pesach, para que se cosechara el primer atado, se ofreciera al día siguiente en Beit HaMikdash, y entonces ya se puede empezar a disfrutar de todo el resto de lo que está en los campos. Porque Reishit, lo primero tiene que ser
para el Cohen, o sea, para Kadosh Baruj Hu en Beit HaMikdash, de la cebada. Quiere decir, ahora, ¿y qué tal si la cebada ya llegó a crecer, ya llegó a madurar un mes antes de Pesach? Igual no se podía tocar, porque una vez que se toque ya no es Reshit Ktsirchem. Reshit Ktsirchem significa lo primero cosechado. Quiere decir que la tierra descansó desde que llegó la cebada a crecer, llegar a un punto donde ya no crece más, donde ya está completo. Desde ese momento la tierra descansó hasta que se ofreciera el segundo día de Pesach, el primer katzir, el primer atado cosechado. Cuando la tierra descansa, eso se llama Shabbat. Eso sí vimos en la Torah, que la Torah le llama Shabbat. Shabbat Haaretz. Esto lo vamos a leer, Bezat Hashem, en la próxima semana, para Shat Be'ar, donde la Torah dice, Veshavta Haaretz Shabbat la Hashem, el año de Shemitah, que es el próximo año que viene. Cuando la tierra descansa, se llama el Shabbat de la tierra. Entonces, como estábamos hablando, dice Rabir, que la tierra descansó, y en este día, que es el segundo día de Pesach, fue el último día de este Shabbat de la tierra. Entonces, por eso viene la Torah y dice, o sea, el primer día de Pesach es el último día del Shabbat de la tierra. Por eso dice, mi Majorat Shabbat, al día siguiente, después de ese Shabbat de la tierra, empieza Sfirat HaOmer. Por eso lo llama Shabbat. Sí, dice Rabir, interesante. Otros comentarios que tenemos al respecto, como por ejemplo del Ibn Ezra o de Ramban, que son Rishonim. Debíamos de adelantar al Ibn Ezra y el Ramban al Rabir, que es Aharón, y ellos son Rishonim, pero a propósito cambié porque quiero basarme en lo que dice aquí el Ibn Ezra para entrar más en el tema que estamos hablando. El Ibn Ezra dice así, que en general en toda la Torah, por cuestiones de gramática, él lo llama tzahut halashon, o sea, de la belleza de la expresión de la Torah. Cada vez que hay dos conceptos juntos en un tema, y hay manera de utilizar la misma palabra para los dos conceptos, la Torah lo hace. A pesar de que se podía utilizar dos palabras distintas, pero si hay manera de que hay una sola palabra que en ella está incluidos los dos conceptos, la Torah prefiere utilizar la misma palabra en los dos. Así dice, y trae pruebas. Un pasuk que dice, Shloshim Ayarim Beirim, donde Ayarim se refiere a los hijos de los burros, y Irim se refiere a ciudades, y se utiliza la misma palabra, porque ya que están los dos dentro del mismo pasuk. Entonces, de la misma manera, dice aquí, que como la palabra Shabbat significa semana, la Torah lo quiere utilizar para decir 7 semanas, y la palabra Shabbat también puede significar un día de descanso que es Pesach. La Torah, y como aquí se van a juntar los dos conceptos, porque hay que hablar aquí que al día siguiente después de Pesach empieza Sfirat HaOmer, y que Sfirat HaOmer dura 7 semanas. Entonces, en lugar de decir al día siguiente después de la fiesta, utilizar una palabra, y luego decir 7 semanas utilizar otra palabra, la Torah prefiere utilizar la misma palabra por cuestiones de gramática, que es lo más correcto, ya que tenemos una sola palabra que puede representar los dos conceptos. La Torah siempre prefiere utilizar esta palabra para los dos. Por eso dice mi Majorat Shabbat y dice Sheva Shabbatot Temimot Tien. Así dice el Ibn Ezra. El Ramban también está de acuerdo con eso. Que si la Torah quiso utilizar la palabra Shabbat para las semanas, para decir Sheva Shabbatot, ya que utiliza Shabbat para 7 semanas, ya también utiliza la misma palabra para la cuestión del día de Pesach. Ahora la pregunta surge entonces, ¿por qué cuando se habla de las 7 semanas se habla de Sheva Shabbatot? O sea, ya que usa la palabra Shabbat para uno, se utilizó también para el otro. Pero ¿por qué para uno? O sea, ¿por qué para las semanas se quiere utilizar la palabra Shabbat cuando la palabra semana en hebreo es Shavua? Es la palabra más clara y más adecuada. De hecho, la gente, es una pregunta que pregunta todo el mundo. ¿De dónde sabemos que aquí Sheva Shabbatot significa 7 semanas? A lo mejor significa 7 días de sábado que hay que contar. Porque Shabbat normalmente significa el día sábado, no significa semana. Entonces viene aquí también
Shimshon Rafael Hirsch. Y dice que la Torah nos quiso insinuar aquí algo muy importante. Cuando hablamos de una semana, la pregunta es si una semana es un conjunto de 7 días individuales separados, o que una semana es un bloque, es un bloque de 7, que está formado de 7 días, pero es un solo bloque de una semana. Viene la Torah a decirnos que semana no es un conjunto de 7 días separados, es un bloque de 7 días. Y en un bloque de 7 días hay un centro y alrededor de él giran, un día que es el centro y alrededor de él giran los 6 días, los demás 6 días. ¿Cuál es el centro de la semana? Shabbat. Entre los goyim no es así. El día de descanso es el último día de la semana. Quiere decir que los 6 días es el último día donde se descansa para ganar fuerzas y descansar para poder trabajar mejor en el resto de los 6 días. En el judaísmo, Shabbat no es el último día de la semana, es el centro de la semana. Así dice la Gemara. La Gemara dice así, que el día domingo, lunes y martes corresponde al Shabbat pasado, y miércoles, jueves, viernes ya corresponden al Shabbat siguiente. Y hay una halajá. La halajá es que cada semana hay que decir Shnai Mikra Vejat Targum. Si hay que leer la parashá de la semana, leerlo 2 veces y además leer también la traducción. Así es una halajá. Es uno de los 7 mitzvot de Rabbanán. Si uno no alcanzó a leer la parashá hasta Shabbat, no terminó. O sea, parashá Temor, uno empieza hoy, cada día lee un parafito, llega Shabbat, no terminó. ¿Puede continuar después de Shabbat o no? Claro que sí. ¿Hasta cuándo? Hasta miércoles. Ya miércoles ya corresponde al Shabbat siguiente. Shabbat es el centro de la semana. Shabbat le llamamos Shabbat HaMalká. Cuando nosotros decimos la Malká, la reina viene. No tenemos que decir, la reina viene y con ella va a venir las acompañantes, aquellas que... Es más que claro, sobreentendido que la reina nunca anda sola. La reina siempre viene acompañada con sirvienta, ¿o cómo? Séquito se dice. O sea, las niñas que la rodean y que una le carga esto y el otra esto, y como la novia que van los shoshvinim atrás de ella. ¿Cómo se dice los que acompañan a la novia? El cortejo. O sea, el cortejo de la novia. Los días de la semana, los 6 días, son el cortejo de la novia Shabbat. Kulu día minei mitbarchin, kulu minei mitparshin, dice el Zohar. Todos los días de la semana reciben su bendición de Shabbat. Mitparshin, o sea, toda la influencia de la semana se separa, viene de dónde? De Shabbat. Shabbat es el centro de la semana, del bloque que se llama una semana. Así decimos, en Shir Shel Yom, como decimos, Hayom Yom Rishon be Shabbat, Hayom Yom Sheni be Shabbat. O sea, todos los días de la semana están relacionados con Shabbat, porque para nosotros no Shabbat es un medio para poder descansar, para poder luego trabajar mejor en la semana. Todos los días de la semana son medios para llegar a Shabbat. ¿Cómo hacía Hillel? Hillel cualquier día de la semana que iba al mercado encontraba un pescado bueno y dice, esto para Shabbat. Al día siguiente iba otra vez, encontró un mejor pescado y dice, no, el otro vamos a comer hoy, esto va a ser para Shabbat. Si día en día se estaba preparando para poder llegar a Shabbat. Shabbat es la cúspide de la semana. Quiere decir, cuando la Torah dice Sheva Shabbatot Temimot Tiyena, utiliza a propósito la palabra Shabbat para hablar de semana. Podría decir Shiva Shavuot. De hecho, en Humash Dvarim, donde se repite la mitzvah de Espirat HaOmer, ahí se habla de Sheva Shavuot, porque son 7 semanas. Pero aquí a propósito la Torah dice Sheva Shabbatot, porque lo que la Torah quiere es que para poder llegar a Kabbalat Torah, para poder llegar a Shavuot, que es la fiesta donde uno recibe la Torah, el proceso de preparación debe de pasar por 7 veces o 7 semanas, donde en cada una de ellas fue tipo de semanas donde Shabbat fue la reina, Shabbat fue el centro y alrededor de ella giraron los demás 6 días. Solamente aquel que pasó 7 semanas de ese tipo, donde cada una de ellas, la influencia principal de la semana fue de Shabbat, después de estos 7 semanas ya está listo para recibir la Torah.
Ok, entonces, ya que la Torah quiso, cuando habló de las semanas, quiso decirnos qué tipo de semanas tienes que pasar para poder llegar a recibir la Torah. Tipo de semanas donde Shabbat es en el centro de ellas, en cada una de ellas. Por eso utilizó ahí Shiva Shabbatot y no Sheva Shavuot. Entonces dice Ramban y Ibn Ezra que ya que utiliza ahí la palabra Shabbat para las 7 semanas, utiliza también, cuando quiere decir Mejorat a Pesach, dice Mejorat a Shabbat. Ok, muy bien, pero todavía hay una pregunta más. Realmente toda esta palabra en Mejorat a Shabbat sobra. ¿Por qué? Porque la Torah dice claramente que a partir de cuando hay que contar el Omer, dice la Torah, Miyom aviachem et Omer atnufa. A partir del día que se ofrece el Korban Omer hay que contar. Y el día que se ofrece el Korban Omer sabemos perfectamente bien que es al día siguiente después del Pesach, porque esto ya lo dijo la Torah antes, ¿por qué entonces cuando la Torah habla de Sfirat Omer, repite y dice 2 veces, Usfartem lachem mi mojorat Shabbat, mi yom aviachem et Omer atnufa? Es como repetir lo mismo 2 veces. Ya que dijiste mi mojorat Shabbat, significa el día segundo de Pesach. Entonces ya sabemos que es a partir del día que se ofrece el Omer, entonces sobra. O que si quieres decir que es a partir del día que se ofrece el Omer, ¿por qué me dijiste antes que mi mojorat Shabbat? ¿Por qué repetir 2 veces lo mismo? Mi mojorat Shabbat es el día 16 de Nisan. Y mi Yom Aviachem et Omer atnufa, o mi Yom Aviachem también es 16 de Nisan. Entonces, ¿para qué repetirlo? Viene el libro Bnei Sahar y dice así: hay una diferencia muy grande entre Shabbat y Yom Tov. O sea, aparte de que Yom Tov tiene Melechet Ochel Nefesh, que está permitida, todos los trabajos que son para preparar el alimento. Sí, pero en esencia de los días, los 2 días son días de descanso, día Shabbat y día Yom Tov. Hay una gran diferencia entre Shabbat y Yom Tov. En Shabbat, cuando decimos la brajá en Shabbat, tanto en el rezo como en el Kiddush, decimos, ¿cómo termina la brajá? Baruch atah Hashem mekadesh a Shabbat. Cuando decimos la brajá en Hag, en el Kiddush o en el rezo, decimos Baruch atah Hashem mekadesh Israel ve'azmanim. No se menciona nada más mekadesh azmanim, dice mekadesh Israel ve'azmanim. ¿Por qué en Shabbat no decimos mekadesh Israel ve'ashabbat, por ejemplo? Lo mismo. ¿O por qué no decimos en Yom Tov, igual como Shabbat, mekadesh azmanim? Ahí vemos que en Yom Tov, el Israel, el Yehudí, el ser, la persona, tiene que ver lo que no es así en Shabbat. Shabbat, la Gdusha de Shabbat, es una Gdusha que viene, Gdusha que existe en ese día, es una Gdusha que viene completamente de arriba. Dios asigna y manda esta Gdusha para el día de Shabbat. ¿Desde cuándo? Desde Briat Haolam. Ubayom Hashvi'i Shabbat Vainafash. La esencia de Shabbat es una Gdusha que viene completamente de arriba, completamente de Dios. No importa si el ser humano lo acepta o no lo acepta, el día de Shabbat tiene Gdusha. Yom Tov no es así. Yom Tov, la Gdusha de Yom Tov depende del ser humano. ¿Por qué? Hoy en día todos los Yamim Tovim los tenemos ya definidos, las fechas, tenemos un calendario, pero originalmente la Torah dice que la forma de definir qué día es Yom Tov es a través de la persona. Porque originalmente el ser humano tiene que venir 2 testigos ante el Beit Din y atestiguar que ya se volvió a nacer la luna, para que el Beit Din decretara que es Rosh Chodesh. Y una vez que el Beit Din decretó que es Rosh Chodesh, empieza a contar a partir de Rosh Chodesh los días del mes, para llegar al día 15 de Nisan y saber que este día es Pesach, o al día 6 de Sivan para saber que es Shavuot, o al día 10 de Tishrei que es Yom Kippur, etc. Quiere decir que quien hace la Kedushá del día, o quien define en qué día realmente va a venir la Kedushá de Yom Tov, el mismo ser humano. Si el ser humano viene un día antes con el testimonio que ya nació la luna, o sea, la Kedushá va a venir el día antes. Entonces, en Zmanim, en la Kedushá de los Yamim Tovim, interviene Israel. Por eso decimos Mekadesh Israel Zmanim. En Shabbat no interviene el Yehud. Si tú decides que sí o que no, no depende de ti. El día sábado
se cuenta desde el primer sábado hasta el día, cada 7 días, el séptimo día es Shabbat. Gdusha de Shabbat significa entonces algo que viene completamente de arriba, y la Gdusha de Yom Tov significa algo que viene con trabajo nuestro. Mekadesh Israel ve'azmani. O sea, hablamos del trabajo del ser humano, la intervención del ser humano. El mundo general, claro. Ok. Viene el Bnei Sahar y dice, menos el día de Pesach. La Gdusha que se adquirió en Yetziat Mitzrayim, que ese es el día de Pesach, los niveles espirituales que Am Israel adquirió en Yetziat Mitzrayim, fueron niveles adquiridas, regaladas de Dios, completas, sin esfuerzo del ser humano. Am Israel, cuando salió de Mitzrayim, adquirió unos niveles espirituales muy elevados. Pero todo ¿por qué? No porque ellos se esforzaron, sino porque Dios les regaló. A través de las 10 plagas, a través de Kriyat Yam Suf, a través de todas esas maravillas que Dios demostró, se logró a Israel llegar a niveles de ver cosas muy elevadas, de superar, de ver la mano de Dios, a tener una emuná, vayaminu b'Hashem Moshe Avdo. Pero esta emuná no fue como Abraham Avinu, por ejemplo, que se puso a investigar, puso a esforzar de ver, no puede ser que es así, que las cosas son así, que el sol, que la luna, se esforzó, se molestó en buscar a ver cuál es lo que mueve el mundo, llegó a la conclusión que existe Dios. No, ahí todo fue como mesa servida, todo preparado, como cucharita de oro en la boca. Entonces la Bejina, la esencia de la Gdusha que se adquirió en Pesach, fue una especie de Shabbat, como algo que todo Gdusha que viene de arriba, no algo que viene de abajo. Por eso, cuando la Torah habla de Pesach, lo llaman Mojorat Shabbat. Sí es un Yom Tov, pero con parecido más a lo que es la esencia de Shabbat, más que a Yom Tov. Ni Mojorat Shabbat. Dice algo muy interesante. El Pasuk, la fiesta se llama Pesach. ¿Por qué? Porque la Torah dice que Dios pasaj a la Petach. Dios saltó los ptajim, las puertas de Am Israel. Dice el Bnei Sahar, aquí hay un remes, una insinuación de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen que la manera de elevarse espiritualmente, la manera de adquirir cada vez niveles más elevados de Gdusha, es de la siguiente manera. Pitjuli petach que pitjo shel machat. Ustedes ábranme un petach, una apertura en su corazón, aunque sea poquito, aunque sea como el agujero de la aguja. Vani eftach lachem petach que pitjo shel ulam. O sea, Dios pide al ser humano que él haga el primer paso, primer esfuerzo para acercar hacia él. Una vez que tú haces tu primer esfuerzo para acercar hacia Dios, Dios te va a acercar muchísimo. Pero siempre Él te va a acercar después de que tú hiciste el primer paso para acercarse. Si no, no te va a apoyar. Si tú no abriste primera apertura en tu corazón, ahí Dios no va a entrar. Como dice uno de los grandes rabinos, dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo deja uno entrar? Tú tienes que dejarle entrar primero. Ashivenu ben Ashuvan decimos. ¿Sí? Pedimos así, pero no quiere decir que es así. Entonces pedimos. ¿Sí? Esta misma petición significa ya un petach. Pero en Pesach dice pasaja la petach. Normalmente Dios exige a que tú hagas tu primer petach para que Él te acepte, que Él te acerque. Pero en Pesach fue otra cosa. Dios saltó el petach. Aceptó acercarnos a pesar de que no se hizo este petach que pitjo shel machat. Por eso lo llamamos Shabbat. Esto es Shabbat. Ya no es Yom Tov. Significa trabajo que viene de abajo. Como dice el Zohar, itaruta del tata y hay itaruta de leila. Un despertar de abajo, existe despertar de arriba. Siempre primero debe de venir el despertar de abajo para que haya un despertar de arriba. En Pesach fue despertar de arriba completo, en una especie, pasaja la petach, saltó este petach y nos cedió, aunque sea que Am Israel no hizo el petach, nos dio el primer empujón. Sí, bueno, después, ya, pero todo esto es al final, ya, pero sí, para salir, ya antes de salir sí nos pidió, pero ya se adquirieron niveles para poder hacerlo, niveles que adquirieron regalados de arriba. O sea,
como esclavos no se le puede pedir hacer Corban Pesach y Brit Milá. Tenían ya que tener cierto nivel para que se le pueda pedir una cosa así. Y estos niveles que ya permitió que se le pidiera eso, lo adquirieron gratis, o sea, lo recibieron gratis. Sí, y fíjense que en todos los Hagim, en la Torah, cuando habla de los Hagim, lo menciona Mikra Kodesh y Yelachem. Mikra Kodesh, la Gdusha y Yelachem. Cuando dice la Torah Lachem, siempre significa Mishel Lachem. Lachem significa de ustedes, Mishel Lachem. Es una regla general en toda la Torah. Pero en Pesach, cuando la Torah habla de Pesach, no dice Mikra Kodesh y Yelachem, dice Mikra Kodesh, sin la palabra Yelachem. Porque Pesach, su esencia era como Shabbat, sin la parte de esfuerzo de uno. Lachem, Mishel Lachem. Por ejemplo, cuando la Torah dice, Ulekachtem Lachem, Anaf Etzavot Varvei Nachal, hablando de Arba Minim, de Lulav y Etrog, dice la Halajá, a la Gemara, Lachem, Mishel Lachem, tiene que ser de uno. Por ejemplo, cuando dice Uspartem Lachem y Mojorat Shabbat, ¿qué es Lachem? Mishel Lachem. Cada quien tiene que decir Sfirá solo. No puede uno cumplir con Sfirat Haomer que hace el otro. O sea, no es como otros mitzvot que uno puede escuchar y cumplir. La Sfirá cada quien lo debe decir. No ayuda al escuchar. Puede uno cumplir la brajá que decimos antes. Si es que uno ya no puede decir la brajá porque le faltó un día, lo que tiene que hacer es escuchar la brajá, pero el conteo mismo lo tiene que decir uno. Ahora se va a entender la mitzvah de Sfirat Haomer. Uspartem lachem y mojorat Shabbat. Viene la Torah y dice así. Primer día de Pesach fue Shabbat. Fue regalado. Fue primer empujoncito porque no puede uno empezar de la nada. Por eso Dios nos tuvo que cargar primera vez las pilas. Darnos este empujoncito. Fue Shabbat. Pero nada más esto. Inmediatamente mi mojorat Shabbat, dice la Torah, te exijo uspartem lachem. Si tú piensas quedarse en este nivel recibido de regalo de Dios, olvídate, esto no funciona. Lo que uno recibe de regalo, esto no perdura. Porque uno no aprecia lo que recibe de regalo. Uno sí aprecia lo que uno mismo trabajó. Si no, uno no invierte él solo, no sirve para aquellos hijos que crecen en casas donde le dieron todo con cucharita de oro. Son los primeros de perder todo, de echarse a perder. Porque no aprecian, pues como no les costó trabajo, ¿por qué lo va a apreciar? Cosas que se adquieren fácil, se pierden fácil. Por eso dice la Torah, inmediatamente mi majorat Shabbat, al día siguiente de Shabbat. Ok, primer día fue tipo Shabbat, pero mi majorat Shabbat, usfartem lachem sheyeh sfira lekol echad ve'echad. Cada quien debe de contar por su propia cuenta, debe de esforzarse y poner de su parte. El Petach este que Dios saltó fue una ocasión nada más, pero inmediatamente al día siguiente empieza uno a trabajar con su propio trabajo. Él debe de esforzarse con Itaruta Diltata, con un despertar de abajo, para que le venga el Itaruta de Leil. O sea, va a venir, siempre se requiere de Itaruta de Leil. Definitivamente, como vamos a ver más adelante, no hay manera de que uno llegue a los niveles que realmente la Torah nos pide, todo solo. Pero para que le ayuden de arriba, Adam mekadesh et atzmo meat milemata, mekachim oto arbe milemala. Uno se santifica desde abajo, aunque sea poco, lo santifican mucho desde arriba. Pero sin el santificarse de abajo, no hay manera que lo santifiquen desde arriba. Ahora se va a entender por qué la Sfirá se llama Sfirat Haomer. Porque ¿cuál es la idea de la Sfirá? Como dice Sefer HaChinuch, contamos los días para demostrar nuestro deseo y esperanza a que llegue el día de Kabbalat Torah, como uno que cuenta los días antes de algo importante que está esperando, como los niños en la escuela que cuentan los días, cuánto falta para vacaciones. Pero si es eso, que aquí toda la Sfirá está dirigida, todo el conteo hacia Shavuot, para ver cuándo va a llegar Shavuot, debería de llamarlo Sfirá de Shavuot, o Sfirat Shte Alechem, que es el Corbán que se ofrece en Shavuot. Pero nosotros lo relacionamos con el Omer, lo llamamos Sfirat HaOmer. ¿Qué tiene que ver el Omer? Omer fue nada más el día donde se partió. Pero igual decimos que la Sfirá está dirigida, todo el propósito es para hacia dónde vamos, no desde dónde venimos. ¿Por qué lo llamamos entonces Sfirat HaOmer? Ahora se va a entender por qué. Porque el Omer dijimos se llama Reishit Ktsirche, el inicio de la cosecha.
Sí, pero la Torah dice, Reshit Ktsirchem, o sea, el Korban Omer es el primer atado, la primera parte de la cosecha, que es lo que se ofrece. Y dijimos que no se puede disfrutar de la cosecha hasta no ofrecer la primera parte a Dios. Lo primero de la cosecha es el Omer que se ofrece a Dios. Ahora, no es la única mitzvah que se llama Reshit. Tenemos varios mitzvot en la Torah que se llama Reshit, como Bikurim se llama Reshit, Torah también se llama Reshit, Israel se llama Reshit. Pero los mitzvot que tenemos que cumplir, Bikurim se llama Reshit. Trumá se llama Reshit, Reshit Arisotechem. La idea general en todos estos mitzvot que se llama Reshit, ¿cuál es la idea? Esto lo explican nuestros sabios. La idea es de que siempre lo primero uno debe de ofrecérselo a Dios. ¿Por qué? Porque en lo primero de lo que uno recibe después de su trabajo, lo primero es un origen, una causa que le puede provocar todo lo que es el orgullo y el caerse encogido. Lo primero lo que uno logra después de su esfuerzo es muy peligroso para la persona, porque le puede provocar a caerse en creer en su propio poder, en su propia fuerza, y olvidar de quién, olvidar de Akadosh Baruj Hu. Por eso el Torah pide siempre que precisamente lo primero, lo que más le gustaría a uno recibir, lo que más le puede provocar a uno a creer en su propio poder, esto precisamente dárselo a Dios para recordar o interiorizar y ponerle énfasis que finalmente todo lo recibimos de Dios, para que no se le vaya a olvidar a uno. De acuerdo a eso se entiende ahora por qué la Sefirá se llama Sefirá Omer. Porque ¿qué dijimos? ¿Por qué se llama el primer día de Pesach Shabbat? Porque todo lo que se ha logrado, los niveles que se ha logrado en Yetziat Mitzrayim, la esencia de Pesach es recibido de Akadosh Baruj Hu. Para que uno no pensara y no llegase a creer de que Él es el que, mira, yo estoy en un nivel muy elevado, yo hice, viene a traer, dice Reshit Ktsirchem, el mismo día del Shabbat, o Mimojorat a Shabbat, al día siguiente, lo primero ofrézcalo a Dios, para recordar que todo lo estás recibiendo de Dios. Pero no solamente lo que recibiste ayer, que es obvio que es de Dios, porque lo dice, sino aún el Omer, donde sí puedes llegar, ahí sí se presta más para pensar que esto es tuyo, eso también ofrézcalo a Dios. Ok, entonces, en lo material, en el Omer, definitivamente, Reshit Ktsirchem el HaKohen. Lo primero hay que ofrecerlo a Dios, ahí es donde uno debe de tener, o sea, estar completamente convencido y consciente de que todo lo que tiene por Dios, y todas las gracias lo merece Dios y el reconocimiento, y no debe tomar crédito para sí mismo. Esto es en lo material. ¿Qué pasa en lo espiritual? Entonces, el primer empujón, dice la Torah, era Shabbat, lo recibimos de Dios. Sin embargo, Uspartem lachem Mimojorat Shabbat. Quiero que el siguiente paso sea para una única vez, para iniciar, sí, pero de aquí en adelante, Mimojorat Shabbat, debe siempre el inicio del crecimiento espiritual ser por cuenta de ustedes, por Uspartem lachem, Mishelachem. Solamente después puede venir de arriba. Entonces ahí sí se presta para, si uno finalmente logra niveles elevados espirituales, sí se presta para orgullo y para pensar, ok, esto sí lo hice yo. El hecho es que Dios me exige a que yo lo, que sí, si yo logré, que yo soy el que me esforcé. Yo hice chuva, yo fui, así. Viene la Torah y nos dice que con todo eso de que yo les pido pitjur y petach que pitjosh el mahat, pero ustedes cuando mucho pueden abrir algo que fuera como el agujero de la aguja. Si uno llegó a niveles realmente elevados, si uno va superando día en día, debe de recordar y entender que él tiene una parte muy importante ahí. Pero su parte importante a la proporción entre su parte y la parte que está recibiendo de Dios es como la proporción entre
el agujero de la aguja y una sala grande. Pitchuli petach que pitcho shel machat, vaniftach lachem petach que pitcho shel olam. ¿Cuántas veces más es el espacio de una sala grande que el agujero de la aguja? De un auditorio, ok. ¿Cuántas veces más? Muchas veces más. Así, de la misma proporción, la parte tuya es importante, pero lo que Dios te dio es miles de veces más. No hay manera de realmente ir creciendo, no solamente en lo material, sino aún en lo espiritual, sin que Dios te ayude. Pero para que Dios te ayude, debes de ayudar a ti mismo. Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Todo está en manos de Dios, menos irat shamayim. O sea, en cosas, las demás cosas del mundo, Dios nos pide también hacer el esfuerzo. Pero si Dios, cuando Dios quiere, te lo da aunque tú no hiciste nada. O sea, también puede suceder. Normalmente Dios nos pide, porque Dios pide que no le exijamos milagros, pero sí pueden ser milagros donde tú no hiciste nada y de repente te cae un éxito enorme. En cuestión de espiritual, en cuestión de crecimiento espiritual, ahí todo está en manos de Dios menos esto. No hay manera de que te venga una influencia donde de arriba te vayan a llevar para arriba si tú no empezaste. Pero una vez que tú empezaste, obviamente que se requiere siyata dishmaya, y que si lo logras es porque te apoyaron desde arriba. Tú te santificaste un poco para que te ayuden, para que desde arriba te santifiquen mucho. Así dice el Sfat Emet. Vaishman yeshurun vaivat, dice el pasuk, que cuando Am Israel se engorda, empieza a patear. ¿Por qué? Porque cuando se engorda, empieza a creer en su propio éxito, en su propio poder. Dice el Sfat Emet, Eina kavanah rak bebasar veyain. Cuando la Torah dice Vaishman yeshurun vaivat, no se refiere solamente cuando se engorda por carne y vino, o sea, por cosas materiales. Rak'af ashamen bemitzvot u'maasim tovim, sino también aquel que es muy gordo en mitzvot y maasim, o sea, es muy elevado. También puede llegar a patear, se le puede llegar a olvidar que a darle las gracias a Dios por sus niveles y empezar a creer que Él es el que llegó a estos niveles solamente por su propio esfuerzo. También ahí existe este peligro de llegar a Kojiva, Otzemiadía, Sal y Tajailas. Y esto es lo que dice la Torah. Veini feta homer litzochem. Dijimos que el homer hay que levantarlo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el levantar el homer hacia arriba representa la parte que nosotros ponemos. El petach shel machat, la apertura como el agujero de la aguja que nosotros hacemos. ¿Qué significa esta apertura? Empezar a levantarse hacia arriba, empezar a levantarse hacia Dios. Eso es nuestra apertura. Pero solamente entonces nosotros hacemos el primera anafá, veini fotó, pero no es más que la primera, todo el resto viene de arriba. Ahora por eso se entiende por qué no solamente el día de Pesach se llama Shabbat. Dijimos Pesach se llama Shabbat porque Pesach, tu esencia es todo Gdusha que vino de arriba, por eso es mi Majorata Shabbat. Pero acabamos de ver que el resto de los días de Spirata Omer, los 49 días de Spirata Omer ya son trabajo nuestro, Uspartem Lachem. Entonces ahí es donde ya no es Shabbat, ahí es donde al contrario, esto es parte nuestro. Sin embargo, la mitzvah es contar días y la mitzvah es contar semanas. Y cuando la Torah menciona la mitzvah de contar semanas, no dice Sheva Shavuot, sino Sheva Shabbatot. Para que tú te acuerdes que a pesar de que estos 49 días son para trabajo tuyo, cada día es trabajo de otra faceta de tu persona pulir. Sin embargo, no debes de olvidar que también aquí existen los Shabbats. Son Sheva Shabbatot, no solamente Sheva Shavuot, porque por más que tú haces, siempre requiere de un apoyo de arriba. Si es que lograste, hiciste trabajo, y si lograste superar en estos días, debes dar las gracias a Dios porque te apoyó y te ayudó. El propósito de estas 7 semanas, decimos, es para llegar a Shabbat. Y el Usfartem Lachem, todo este esfuerzo es para llegar al día de Shavuot, para que Lekach Tov Natati Lachem, para poner por nuestra parte Lekach, o sea, comprar la mercancía de la Torah a través de nuestro esfuerzo, para que Dios finalmente nos pueda regalar como un regalo. El regalo lo merecemos siempre y cuando nosotros hicimos el esfuerzo para comprarlo. Esa es la esencia de la Torah.
Y la Torah dice, Tisperu Hamishim Yom. Tisperu Hamishim Yom. Así dice, Adi Majorat Shabbat Shviit, Tisperu Hamishim Yom. Y todo el mundo pregunta, ¿cómo que Tisperu Hamishim Yom? Si el conteo no es más que 49 días, ¿por qué dice, y contarán 50 días? Dice 7 semanas, son 49 días, y luego habla de 50 días. Dicen los Farim Agdushim de que hay 50 grados de sabiduría, 50 grados de conocimiento de la Torah, que es el grado 50 es el máximo. El ser humano no puede llegar a adquirir más que 49 grados. El 50 ya está oculto para nosotros. Esto ya es fuera de nuestro alcance. Sí, es lo de la perfección. Como Moshe Rabbeinu llegó al 49. La Tejasreu Meatmelo. ¿Ok? Quiere decir que nosotros, por eso la Torah menciona que es Peru Hamishim Yom, para recordarnos que por más que vamos a esforzar, siempre hay una parte que está fuera de nuestro alcance. Siempre necesitamos algo recibir. No todo lo podemos llegar a hacer solos. 49 días representan el trabajo que nosotros podemos llegar a hacer. El 50º es el más allá de lo que nosotros podemos hacer. Aún en lo espiritual, depende de nosotros. ¿Por qué? Porque sin lo nuestro no podemos recibir regalos. Sin el lekach no hay natati. Pero siempre se requiere del natat. ¿Cuándo fue la entrega de la Torah? ¿Qué día de la semana? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque con todos los 49 días que se esforzó, que tú hiciste el esfuerzo, finalmente la entrega de la Torah tiene que ser en Shabbat. Hay que recordar que finalmente todo, o después de tu esfuerzo, todo el resto viene de arriba. Empieza el proceso entonces en Shabbat del Pesach y termina en Shabbat de Shavuot. El primer empujón fue tipo Shabbat donde se recibe de arriba. Lo último, el completar para llegar a la integridad es de arriba. Y en el medio, entre un Shabbat y otro Shabbat, existen los 49 días del Spartem Lachem, del trabajo nuestro. Esa es la manera, es la fórmula de del esfuerzo y del trabajo que el Yehudi tiene que hacer. Primero, como Yehudi, recibiste un empujón, recibiste una Gdusha, Vitem li Mamlechet Kohanim, Regoy Kadosh, Vitem Gdosh, sí, Am Sgula Mikol Amim, o sea, es una santidad que Dios nos da como Yehudi. Sí, una santidad Dios nos da como Yehudi, pero con esto no puedes conformar. Ahí te quedas, lo que se recibe gratis, fácil se pierde fácil. Después del Vitem Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, empieza todo el trabajo tuyo del Uspartem Lachem, cuenta tuya. Y después la cuenta tuya, ya que hiciste tu parte, se vuelve a cerrar otra vez con Shabbat, donde desde arriba me cadeza, como me le mata, me cachimo todo me le mata, y llega a lo que es la integridad, que esto se cierra en el día 50º, donde es lo máximo, es lo completo, con la entrega de la Torah. Primero, para los Ashkenazim, la mujer puede contar su Omer con braja, ¿sí? Igual como los hombres. No tiene la mitzvah porque se trata de Shazman Grama, ¿sí? Sin embargo, igual como en todos los mitzvot que no está obligada, que lo puede hacer. Sukkah también puede decir braja, en Shofar también puede decir braja, ¿sí? Así es la halajá. Por un lado. Por otro lado, no, aunque no cuenta con braja, de todas maneras todo el trabajo que se hace en estos días igual lo puede hacer igual que el hombre. Tiene obligación igual de hacer. ¿Sí? Ahora algo interesante, preparé ese shiur, no me di cuenta, yo pongo mis apuntes con números, pero al terminar el shiur me di cuenta que esto fueron 50. Pero no me di cuenta, no fue nada calculado. Al terminar de repente me doy cuenta que estoy en número 50. Bueno.